Jonás, capítulo 3, versículos del 5 hasta el final del capítulo. Jonás 3, del 5 en adelante. Dice así: Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: Ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pues Señor, ayúdanos ahora a entender tu palabra, guíanos en la meditación, Señor, y sobre todo, ayúdanos a poner en práctica estas verdades que tú nos transmites en tu palabra. Guía a Eduardo en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo, como en todos los otros, vemos una y otra vez la compasión de Dios hacia los seres humanos. Y seguramente al leer esta porción, diríamos, al ver una reacción por parte de toda la gente en Nínive, diríamos: avivamiento, qué cosa más fabulosa, que toda la ciudad tiene una actitud de arrepentimiento. Eso es fabuloso. Pero obviamente avivamiento es para personas que están vivos. O sea, avivamiento realmente es para cristianos. Lo que sí está ocurriendo aquí es un despertar de la muerte espiritual. Y como ellos estaban, como estamos nosotros, muertos en nuestra relación con Dios. Pero vamos a ir notando lo que dice en esta porción. En versículo 5, primero dice: creyeron a Dios. Creyeron. Un acto de voluntad, tomaron la decisión de creer. Y esa es una cosa que yo supongo que todos estamos en el proceso de hacer en forma constante. Tomamos la decisión de ir creyendo. Creemos lo que dice la Escritura, creemos en la necesidad de evangelizar. Y entonces lo que estamos viendo esta noche son los resultados de la misión que Dios había enviado a Jonás allí, y estamos viendo algunos de los resultados. Creyeron a Dios. ¿Creyeron a Dios por qué? Diríamos, pues, por medio de su profeta Jonás. Y en la segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25, encontramos que Jonás era reconocido como profeta, y como el Señor obró a través de él, y como otras personas prestaron atención a lo que él decía. Entonces uno podría decir, pues sí, gracias que creyeron a Dios, gracias a que un predicador está allí con experiencia. Pero propongo que no se dice, no nos da a entender esto el texto. Propongo que es más bien la obra del Espíritu Santo obrando en la vida de estas personas, que entonces quisieron arrepentirse, querían creer en Dios y actuar. Y realmente este es el motivo por qué estamos aquí esta noche.
Estamos aquí no simplemente para vernos los unos a los otros, que es una experiencia fabulosa y disfrutamos de la comunión, pero estamos aquí también para algo más, y eso es para orar por otras personas, orar por situaciones. Y estamos pidiendo que el Espíritu Santo vaya obrando en la vida de otras personas que amamos o que conocemos. Creyeron porque el Espíritu Santo obró en su vida. Eso es lo que ha ocurrido con nosotros, y lo que tiene que ocurrir en la vida de otros. Hay una frase que el otro día estuvimos hablando el pastor y yo. Hay poder en el púlpito si hay oración en el banco, o en los bancos o en las sillas. Y es por esta razón que tenemos que ir orando tanto por cada culto y por cada actividad. Hay poder espiritual en el púlpito si hay oración en las sillas, en los bancos. Aquí encontramos entonces, creyeron a Dios, no porque Jonás era un predicador con experiencia, esto no era la cosa, sino porque el Espíritu Santo obró en sus vidas. Y entonces les llevó, versículo 5, al arrepentimiento. Notamos exactamente lo que está diciendo, porque dice que clamaron a Dios y podemos notar los pasos. ¿Qué es lo que ocurrió? Versículo 5. Primero, en el pueblo en general. Hombres, dice, tenían que ayunar o empezaron a ayunar y se vistieron de cilicio. Vamos a volver a leer el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, primero el pueblo en general, hombres y en general, ayuno y cilicio. Vestirse de cilicio era una muestra de arrepentimiento, de humildad, porque cilicio no fue ropa cómoda, sino más bien todo lo contrario. Y entonces, versículo 6, vemos que el rey también intervino y vemos que él hizo 5 cosas como líder. Notamos versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y dice, y se levantó de su silla, en nuestras traducciones del 60, dice, se levantó de su silla. No dice de su trono, aunque en otras traducciones lo pone trono. De su silla. Es que él reconoce que había alguien por encima de él, un rey más poderoso que él. Es el profeta que está apuntando todo eso, y entonces no dice que el rey se levantó de su trono, sino se levantó de su silla, que exige obediencia al rey superior, al rey del universo. Y entonces hacemos la pregunta para nosotros. ¿También estamos dispuestos a levantarnos de nuestra silla, de nuestro trono, para no ir mandando yo, sino decir, Cristo, mandas tú? Versículo 6 también dice, se levantó de su silla, se despojó de su vestido. No dice de su vestido real. No, simplemente es un hombre como los demás y se despojó de su vestido. A veces olvidamos con quién estamos hablando. Olvidamos a veces ante quién estamos, como nuestro rey, como nuestro creador. Estaba leyendo esta mañana en Éxodo capítulo 3, versículo 6, Moisés delante de la zarza ardiendo y dice, tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo.
Vale, no estoy diciendo que nosotros esta noche tenemos que venir delante del Señor con temblor y miedo, pero sí es adecuado ir reconociendo con quién estamos hablando. Obviamente, si es un ser humano o un rey con cierta importancia, vale, podemos pedir cosas, pero estamos delante del Rey del universo. Entonces, no solamente debemos tener una actitud de miedo, de reverencia delante de Él, sino debido a quién es, entonces nuestras peticiones no tienen límite. Si tenemos una visión correcta de Él, entonces también tendremos una visión correcta de nuestras oraciones. ¿Qué más dice? Dice, se cubrió de cilicio. Es curioso para hacer la diferencia entre versículo 6 y versículo 5. La gente, versículo 5, vistieron de cilicio. Versículo 6, el rey se cubrió de cilicio. O sea, esta señal de humildad era en un sentido más completo. Y entonces también dice, versículo 6, y se sentó sobre ceniza como Job. Señal de desesperación. Estamos totalmente perdidos si Dios no opera. La gente que están rechazando a Cristo, tenemos que entender que no hay esperanza para ellos si el Espíritu Santo no obra en sus vidas. Y así tenemos que orar. Así tenemos que implorar delante del Señor. Obra, Señor. Es gente que, utilizando la frase en Juan capítulo 2, en las bodas de Canaán, no tienen vino. Les falta algo de tremenda importancia. No tienen paz. No tienen perdón. Y por esta razón oramos. No estoy pidiendo que venimos vestidos, cubiertos de cilicio, pero sí con humildad delante del Rey y traer delante de Él grandes peticiones. Peticiones sinceras, peticiones que nos conmueven. Señor, esta persona que conozco, mi vecino, no te conoce y está rechazándote con unas consecuencias eternas. Os ruego, obre en su vida. El predicador el domingo próximo, darle poder en su mensaje que toque los corazones de todos. Un versículo muy conocido que tiene tanto impacto en la vida de todos. Segunda Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscar en mi rostro. En otras palabras, venir delante del Señor con una intensidad, donde si se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que venir delante del Señor con esta desesperación. Si tú no obras en la vida de otros, no hay esperanza. ¿Cómo voy a vencer yo la tentación si no obras tú en mi vida? Entonces, ¿qué ocurre en Jonás? Pues encontramos que el rey se vistió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Y luego el rey proclamó. O sea, él hizo una serie de cosas para él. Se levantó de su trono, de su silla, se despojó de su vestido real, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. O sea,
una desesperación. Señor, tú tienes que perdonarnos, o si no, Nínive se ha destruido. Pero entonces, él hizo algo más, porque encontramos que en los versículos 7 al 9, que él proclamó, juntamente con los grandes, o sea, como una reunión de Consejo General del Reino. Dice, versículo 7, hizo proclamar y anunciar algo muy concreto. Entonces, no es que él hace una sugerencia, sino es una proclamación de edicto. Por mandato del rey y de sus grandes, o sea, no es simplemente una idea que ha pasado por la mente del rey. Y entonces dice 5 cosas. Notamos. Dice, pregonar todo eso, y entonces dice, mitad del versículo 7, hombres y animales, bueyes y ovejas, que no gusten cosa alguna, no se les dé de alimento, ni beban agua. Hombres y animales. ¿Y por qué tiene que incluir a los animales? Los animales no habían pecado, ¿no? Pero los animales representaban las posesiones, el sustento de la vida de todas las personas. Y todo estaba en peligro, según el mensaje de Jonás. La cosa es algo muy serio. No gusten cosa alguna, que no beban agua. Un poco exagerado, ¿no? Comprendieron la seriedad de su desobediencia, comprendieron la seriedad de su rebelión contra Dios. ¿Y nosotros? ¿Nos damos cuenta de lo que nuestro pecado ha significado? ¿Nuestra actitud de rebelión contra Dios? Y aún después de convertirnos, cuando pecamos, estamos diciendo a Dios, no me importa lo que tú mandas en mi vida, yo voy por mi camino. Vale, el Espíritu Santo entonces obra en nuestras vidas y nos lleva al arrepentimiento. Pero cada vez que pecamos, estamos rechazando al Señor. Quizás debemos venir delante de Él con un poco más de miedo, ¿no? Y que este miedo se transforma en profundo agradecimiento. Profundo agradecimiento. Pero no solamente profundo agradecimiento, sino sobre esta base, puesto que, Señor, tú has obrado con compasión en mi vida, pido por fulano de tal, por esta señora, por este señor, pido por sus conversiones. O sea, sobre la base de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y el perdón que Él nos concede, aunque el pecado es terrible, sobre esta base podemos venir con confianza para orar por otros. Que no gusten cosa alguna, ni beban agua. ¿Puedes imaginar el jaleo en la ciudad? Con todos los animales gritando en su propio idioma, gritando por agua. Podemos entender que no dura muchos días, sino quizás hasta la noche, pero la cuestión es que era un jaleo tan tremendo para hacer recordar a toda la población el peligro en que estaban. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y también nos dice, hombres y animales, dice el rey, por proclamación, cubiertos de cilicio. O sea, lo que él mismo había hecho, no está pidiendo algo que él no había hecho. Pero también dice, versículo 8, que clamen a Dios fuertemente. Es muy curiosa esta frase.
clamen a Dios fuertemente. ¿Cómo podían clamar a Dios fuertemente? Son paganos. ¿Cómo van a clamar a Dios fuertemente? Bueno, se entiende de que no delante de ídolos, que Nínive estaba repleto, sino en sus casas clamaron: Dios, ten misericordia de nosotros. Nosotros, cuando oramos, ¿qué privilegio tenemos? Quizás cuando llegamos al cielo iremos diciendo: qué tonto he sido que no he orado más, o que este gran regalo que el Señor me ha dado no he utilizado más, o no he aprovechado, o no he valorado más. Entonces el rey sigue diciendo: conviértese cada uno de su mal camino, conviértese cada uno de la rapiña que hay en sus manos. No tenemos tiempo para ir mirando todo esto, pero entonces el rey hace una pregunta, una gran pregunta. Versículo 9. ¿Quién sabe si se volviera y se arrepintiera Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? A ver, aquí tenemos un rey pagano. Sobre la base de lo que Jonás ha dicho, tiene una reacción drástica, ¿no? Y impone como ley a todos los habitantes de Nínive una serie de cosas, con la esperanza, quizás Dios podría tener compasión de nosotros. ¿Qué diferencia para nosotros? Sabemos que Dios desea tener compasión sobre los demás. La compasión de Dios. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Obviamente cuando se habla así de que Dios se arrepintió, no es que había pecado y entonces tiene que pedir perdón, no es eso, simplemente que puesto que hay un cambio por parte de la gente, entonces conocen a Dios en una forma diferente. Antes habían visto un lado de Dios que era de juicio contra su pecado. Hay un cambio por parte del pueblo, entonces ven otra cara del Señor, cara de compasión. ¿Cuántas veces encontramos en las Escrituras esta promesa de perdón? Aún para nosotros. No tenemos excusa de pecar, pero al pecar tenemos esta tremenda promesa de que Él perdonará sobre la base del sacrificio de Cristo y nuestro arrepentimiento. Pero entonces quiero terminar con una pregunta. Dice en el versículo 8 que llegó la noticia, versículo 6, llegó la noticia hasta el rey. ¿Cómo llegó la noticia al rey? ¿Cómo llegó? ¿Alguien lo habrá dicho? ¿Alguien le habrá dicho? Hay un profeta que ha venido de un país extranjero, habla de una forma un poco rara. No sabemos si Jonás sabía el idioma de Nínive, de Asiria, o si alguien estaba interpretando por él. La noticia llegó al rey porque alguien lo había explicado. Y esto es lo que nos toca hacer nosotros, después de haber orado. Sí, nos toca a nosotros compartir el Evangelio a los demás. Compartir el Evangelio que tiene dos partes. La parte de juicio, de aviso,
de las consecuencias de nuestro pecado, sí. Pero también tenemos tremenda responsabilidad de comunicar la noticia, la buena noticia del perdón que el Señor ofrece. Pero sugiero que esto hacemos después de haber orado. Si oramos esta noche, clamando al Señor con total confianza, Él nos dice que nos oye. Entonces ya podemos ir y hablar con otros. Con esta confianza, el Señor me ha oído. Entonces, salimos con esta confianza, oramos y el Señor nos oye. Y el Espíritu Santo irá obrando en las vidas de otras personas, preparando el camino para entonces compartir un mensaje muy diferente al mensaje de Jonás aquel día. Podemos ir hablando de la compasión de Dios. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la predicación. Y ahora vamos a responder al Señor en oración. Y le podemos responder al Señor en dos áreas. Por un lado, podemos pedirle al Señor que nos dé temblor ante su palabra, porque fijaos la predicación tan simple de Jonás allí en una tierra tan desconocida y fijaos la reacción tan potente que tuvo, ¿verdad? La gente arrepintiéndose, la gente clamando al Señor. Y pedámosle a Dios que ponga ese temblor también en nosotros, que cuando el Señor nos dice algo en su palabra, realmente la cojamos con ese respeto y con entendiendo, ostras, esto viene de parte de Dios, esto implica algo en mi vida. Así que oremos para que el Señor nos ayude a temblar ante su palabra, pero oremos también, como ha dicho Eduardo, para que el Señor ahora nos ayude también a explicar la noticia del Evangelio, explicarle a las personas que nos rodean que pues realmente hay salvación en Jesús y que el castigo que tenía que venir sobre nosotros ya ha caído sobre su Hijo Jesús. Así que vamos a responder al Señor en oración y luego seguimos con el culto. Libremente podéis orar.